Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes? Una vez más, desde la ciudad al campo y desde el campo a la ciudad, esta vez con precaución. Este es un programa que estamos haciendo en esta modalidad remota, a través siempre de la plataforma de Polar Comunicaciones, pero esta vez en forma remota con nuestros entrevistados y también, no solamente por un tema de seguridad, sino que además también para ir fortaleciendo, ¿por qué no pensarlo? Esta nueva modalidad que quizás va a ser uno de los después del antes que pasemos esta situación. Y queremos saludar hoy día a las autoridades regionales de gobierno que, sin lugar a duda, está también dentro de la primera línea del Estado para poder avanzar en materia. Cada uno de los escenarios que vive el país son importantes y necesitan también de medidas respecto a lo que nos está pasando con esto de la pandemia del coronavirus. Pero además, en el área que nosotros nos convoca, que es el campo, en este caso la Patagonia, por esta accidentada geografía que tiene nuestro país, incluso las medidas son bastante particulares respecto a lo que tiene que tomarse en el agro de la ganadería. Así que vamos a saludar a Alfonso Rux, secretario regional ministerial de Agricultura, agradecerle que nos haya recibido y para poder entonces conversar, porque no solamente hay materias de prevención, sino que además ya hay también reacciones frente a lo que va a significar en lo financiero y en lo económico, después del tema de la salud, cómo se va a enfrentar este nuevo y distinto año. Alfonso, gracias por recibirnos y un gusto saludarlo. Un gusto, Marco Aurelio, estar contigo y con toda la audiencia de Radio Polar y de tu programa. Muy buenas tardes. Alfonso, bueno, naturalmente, porque esto es así, ¿no? Naturalmente que no es lo mismo la cuarentena en la ciudad que en el campo, y convengamos también de que la cuarentena en el campo podría eventualmente creerse que es un poco más compleja, sin embargo, aparentemente debiera ser más fácil. Yo quiero entrar antes de la materia más fría y dura, que es los números, ¿no es cierto? Entrar primero en la parte más prioritaria y más importante, que es la persona. En este caso, los trabajadores y las trabajadoras del campo, de una otra manera, si bien es cierto, pueden estar sobrellevando esto de una manera mucho más fácil y más fluida. No es menos cierto de que la comunicación que están recibiendo es hoy día ya prácticamente remota, no van los productores o los familiares mismos al campo, ellos no vienen a Punta Arenas. De hecho, hicimos un llamado a través de nuestra plataforma durante el fin de semana largo a que no vengan a Punta Arenas. Entonces, me imagino yo que esa es la primera parte que ha tenido que enfrentar el sector, ¿no? Sí, efectivamente, sí, escuché a través del presidente Gasogama y a través de tu programa el llamado que hacía para que la gente de campo no viniera a la ciudad. Y muy de acuerdo con lo que decía él. Lo más seguro en este momento, con esta crisis que estamos viviendo, con esta pandemia, es estar en el campo. En el campo es donde mejor estamos protegidos. Venir a la ciudad significa un riesgo de poder contaminarnos con el COVID-19 y lo peor de todo, llevarlo al campo, donde en este momento no han habido casos y el sector rural está libre, por lo tanto está libre de este virus que tanta preocupación y tanto daño nos está causando. Por lo tanto, efectivamente, lo mejor es que la gente de campo, si bien es cierto para todo el sacrificio, estar encerrado en la casa haciendo cuarentena también es un sacrificio, pero es algo que el día de mañana nos va a dar una retribución si es que logramos controlar lo más pronto posible, en la medida que seamos disciplinados, que nos sacrifiquemos un poco. En la vida siempre hay momentos de dificultad, hay momentos más difíciles,
Y este es un momento difícil, que no lo quisimos, que no lo buscamos, del cual nosotros no tenemos nada que ver, estoy de acuerdo. Pero, sin embargo, tenemos que asumirlo. Y estamos viviendo con este virus que nos está causando mucho daño, y nos está causando mucho daño especialmente a los puntarenenses. Tenemos el triste récord de ser la ciudad que más contagiados tiene sobre una población de 10.000 o 100.000 habitantes. Y eso es muy peligroso, aparte que no es un récord muy agradable, además es un grave peligro, porque eso quiere decir que no estamos manejando bien la epidemia, y el no manejar bien la epidemia significa que podemos tener el día de mañana, en 3, 4 o 5 semanas más, una gran cantidad de muertos. Por eso hago un llamado, no solamente que la gente se quede en el campo donde están más seguros, sino que la gente aquí en la ciudad se quede en su casa y salga exclusivamente para hacer cosas importantes, y aquellos que tienen que seguir trabajando, porque necesitamos que además la economía tenga un cierto funcionamiento, necesitamos que nos abastezcan de agua, de luz, de gas, y esa gente no puede dejar de trabajar, los hospitales, las clínicas, las postas, no pueden dejar de trabajar. Nuestro sector silvoagropecuario tampoco puede dejar de trabajar, porque si nosotros no producimos alimentos, no faenamos nuestros animales, los agricultores, la agricultura familiar campesina no produce sus hortalizas, no vamos a tener que comer, y eso va a ser mucho más grave. Por lo tanto, lo más importante es acá que salga exclusivamente la gente que tiene que salir, para que podamos bajar esta gran cantidad de esta incidencia tan alta que tenemos de la enfermedad nosotros acá en Punta Arenas, podamos revertir esa cifra y podamos levantar la cuarentena y poder salir con mucho más calma a la ciudad. Exigir un poco de paciencia a la gente, este es un proceso largo, nos va a quedar todavía un largo tiempo, no se sabe cuánto, al menos un mes. Todo el mundo dice que a fines de abril, a principios de mayo, recién va a ser el pic de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que pensar que este momento duro y de crisis va a ser prolongado. Y así es la vida. De repente hay cosas que hay que hacer que no son agradables, en las cuales hay que sacrificarse, pero más sacrificio o más dolor es perder un ser querido, o tener a un ser querido en el hospital, internado en la unidad de tratamiento intensivo, y sin ni siquiera poder verla y hablarle. Por lo tanto, tomémosles el peso a este asunto. La juventud especialmente, que se contagia, o muchas veces se contagia y no tiene sintomatología, pero sí son portadores para las personas mayores, que son mucho más susceptibles de sufrir la enfermedad en forma mucho más grave. La gente joven son un arma mortal en este momento, son un arma mortal para las personas que somos mayores. Para las personas mayores de 65, de 70 años, pueden ser una bala que puede costarle la vida a su abuelo, a su padre, a su tío abuelo, a su tío, en fin, a cualquier familiar cercano que sobrepase los 60 años de edad. Por lo tanto, responsabilidad a la gente más joven, que también, aun cuando tienen poca probabilidad de fallecer, sí pueden ser causa de fallecimiento de algún familiar cercano. En esta misma materia, Seremi, ¿tienen conocimiento, información de la situación, alguna estadística respecto a los trabajadores del campo, las trabajadoras? ¿Hay algún contagiado o aún se ha mantenido libre el campo y los trabajadores del campo del coronavirus? Hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido contagios a nivel rural. Se mantiene aún libre el sector de contagios, y eso es lo que ideal que se debería mantener. Ahora van a empezar las actividades agrícolas también, o sea, ganaderas en las estancias, la esquila de ojo, un tiempo más la esquila entre piernas, en fin, o las dos cosas, las dos actividades al mismo tiempo. Y ahí hacemos un llamado también a los ganaderos. Estamos tratando vamos a conversar con Azogama como Seremía, el SAG, la Seremía y Azogama. Queremos juntarnos para sacar algún protocolo que les sirva a los ganaderos como norma
en base a las instrucciones que ha sacado el Ministerio de Salud para evitar que se produzca contagio cuando se produzcan estas faenas. Lo ideal es que estas faenas, que no son tan grandes como la esquila del animal completo, que son la esquila de ojo y la esquila de entrepierna, vamos a recomendar nosotros que de preferencia se realice con la gente que tienen ellos en el campo, tratar de evitar de llevar gente de afuera, porque esa podría ser un motivo de que podamos ir diseminando la enfermedad de un predio a otro. Las esquilas estas son cortas, la persona puede venir infectada, recién infectada, y puede pasar a una estancia y así ir diseminando la enfermedad, y eso no queremos nosotros, no queremos que nuestra gente de campo se enferme y que además en algún momento tengan que cerrar alguno de los predios por un tema sanitario. Entonces, hacer un llamado que los ganaderos en lo posible, de acuerdo a sus posibilidades, que realicen estas faenas pequeñas con los trabajadores que tienen en el campo. No contraten trabajadores de afuera, eso es cierto, la faena capaz que se alargue un poco más, eso les signifique que van a tener costos quizás un poco superior a que si lo hacen con un grupo mayor de personas. Sin embargo, el mantener el predio libre de esta enfermedad es un beneficio que le va a ayudar no solamente al propio productor, sino también a sus propios trabajadores, evitando que se puedan enfermar. Eso es una de las cosas que queremos hacer un llamado nosotros al ganadero, y además que ponga en práctica todas aquellas medidas desde el punto de vista sanitario para evitar el contagio, que la gente no tenga un contacto tan estrecho, especialmente en los lugares de trabajo, en el galpón de esquilda, o en los comedores donde es más factible, y en las habitaciones. En las habitaciones, en lo posible, no tener muchas personas juntas, y si tienen que tener varias personas juntas, al menos tener una distancia de 1,5 metros entre una cama y otro, y de esa forma se puede evitar la transmisión de la enfermedad. Utilizar permanentemente el lavado de manos, dar la posibilidad de eso, y si es que no podemos hacer el lavado de manos con agua potable y con lavamanos, disponer de una buena cantidad de alcohol gel, de tal modo que permanentemente se estén desinfectando las manos con alcohol gel, para que las manos también estén adecuadamente desinfectadas, y de esa forma disminuyamos la posibilidad de contagio de este virus. A eso agreguémosle, viene el encaje muy pronto, y también el movimiento de las majadas, de las veranadas, las invernadas. Entonces, hay otra actividad que requiere también de movimiento de personas, de trabajadores, porque hay que llevar insumos, se van a mover de un territorio a otro, en fin. ¿Este protocolo para cuándo, bueno, cree usted que lo pueden tener? Sí, efectivamente, en esta época también ya algunos han hecho su movimiento de animales, estamos a mediados de abril, y van a acrecentarse este tipo de actividades. Bueno, lo mismo, tratar de hacer este tipo de actividades con el personal con que cuentan, y mantener las normas de higiene. Si es que las personas que van haciendo el arreo no se contactan con gente que viene de la ciudad, con gente que viene de otro lado, es muy poco probable que se produzca la enfermedad, es prácticamente nula la posibilidad. Por lo tanto, en ese sentido, mantener las normas de higiene, especialmente de lavado de manos o desinfección con alcohol gel. En los arreos, obviamente, que es un poco difícil mantener un lavado permanente de manos, no se cuentan con dispositivos de lavamanos, pero sí se puede contar con dispositivos de tachos de agua para lavarse, y reforzar el tema de la desinfección de las manos, o mantener las manos sanitizadas a través de este alcohol gel. Y en realidad, los arreos es bien poca la probabilidad que se pueda producir una contaminación, a no ser que se tengan contacto con gente que viene de la ciudad o que venga de algún otro predio. Por lo tanto, en ese sentido, en la medida que ocupen su propia gente y no contraten personal de otro sector, la probabilidad de contagio es bastante más baja. Estamos conversando con el secretario regional del Ministerio de Agricultura, Alfonso Luc, respecto a
a cómo se enfrenta desde este escenario de nuestro país y de nuestra región particularmente esta pandemia del COVID-19. Pero también dijimos que íbamos a ver, y hay otra materia, si bien siempre hemos conversado ya de lo más importante, ¿cierto?, de los trabajadores, de las trabajadoras, los trabajadores del campo, que son el motor, ¿no es cierto?, del sector. No es menos cierto también de que los productores también tienen realidades distintas. Aparte, digamos, del tema de la salud, está la otra parte que es la económico-financiera y que es una de las consecuencias que va a tener esta pandemia en lo que respecta a los créditos. En este minuto, la escasez de mercado. Estamos en una situación bastante particular, y con un dólar interesante que los ganaderos quisieran tener todos los años, pero sin embargo con ese dólar hoy no hay mercado. Entonces, la pregunta directamente, ¿cómo el Ministerio de Agricultura va a enfrentar o va a potenciar o ayudar, ¿no es cierto?, al sector y particularmente al sector ganadero en Magallanes y a la agricultura también, la pequeña agricultura o horticultura que también es un escenario importantísimo de movimiento de trabajo, ¿no es cierto?, de mano de obra, para poder salir de este tema que naturalmente aún no se prevé en el porcentaje o el nivel que va a alcanzar, pero uno proyecta más o menos que esto va a ser no solamente en el tiempo, sino que además en el tiempo se va a proyectar y se va a potenciar en lo que significa números y cifras. Sí, efectivamente también va la ganadería y la agricultura va a sufrir una merma económica, como lo va a sufrir toda la actividad. Tú bien decías, efectivamente, Marcos, el precio del dólar es un valor que es extraordinario, es un valor que no se pensaba que iba a llegar, pero no hay poder comprador de lana. Entonces, y el valor también está bastante más bajo respecto a lo que está el año pasado. Por lo tanto, por un lado se ven favorecidos y por otro se ven perjudicados. Y tampoco hay poder comprador para la lana. Por lo tanto, en este momento han vendido muchos de los ganaderos su producción de animales, de ovinos, pero no han podido vender la lana. Y no saben tampoco cuándo lo van a poder hacer. El mercado está flojo, China todavía no empieza a reactivarse, por lo tanto tampoco están comprando mucho, y eso hace que el mercado esté flojo. La Standard Bull es una mala noticia que recibimos la semana pasada. Ellos están cerrando su industria, están quedando 60 trabajadores, no la totalidad, porque se van a quedar con una parte de los trabajadores, pero gran parte de ellos van a quedar desempleados. La empresa ya no va a seguir trabajando, pero sí va a seguir comprando lana, va a mantener su poder comprador de lana, pero tal como te manifestaba hace un rato, el poder comprador de lana está muy flojo, y los precios también están muy bajos, y que los ganaderos van a tratar de no venderlo. Pero para obtener liquidez, y que no pueden obtenerlo a través de la venta de lana, hay algunos instrumentos que el gobierno del presidente Piñera ha dado a través de, por ejemplo, el Banco del Estado, que ha inyectado del orden de los 500 millones de dólares, no solamente para la agricultura, generalmente para las micro, pequeñas empresas, para que puedan pedir préstamos al Banco del Estado en condiciones favorables de interés. Y además, la semana recién pasada se anunció una medida de inyectar, de crear un fondo de, ¿cómo se llama?, una garantía estatal para aquellos que piden préstamos a través del sistema FOGAPE, de tal modo que la empresa privada, un 90% de los bancos tienen convenio con FOGAPE, el Banco de Chile, el Banco Santander, el Banco BCI, el Scotiabank, que tienen convenio para entregar préstamos a través de FOGAPE. Por lo tanto, en ese sentido, los ganaderos pueden acceder a préstamos con interés absolutamente favorable, con tasas de interés de hasta un 0%, con 6 meses de garantía y con 48 meses de pago, y le prestan hasta 3 veces las ventas mensuales. En el caso de los ganaderos se calcula por las ventas anuales,
debido a que obviamente ellos no están vendiendo mes a mes como lo hace otro tipo de negocio y se divide por los 12 meses del año. De esa forma se calcula y entonces a través de la banca privada también pueden acceder a este tipo de beneficios. El pago del IVA, en el caso que tengan que pagar IVA, también se posterga en 3 o 6 meses y se puede pagar en cuotas entre 6 y 12 cuotas, además de la postergación, y el pago del PPM, del pago provisional, también se puede postergar a pagarlo en 3 meses más. También hay otro beneficio que es respecto al pago de contribuciones. Las contribuciones de ahora de abril se pueden postergar y se pagan el valor de cuota del mes de abril, se paga dividido en 3 en las próximas 3 cuotas que vienen hacia adelante. Por lo tanto, hay algunas alternativas que tienen los ganaderos y también otros empresarios para obtener liquidez en estos meses que ya están difíciles y que seguramente van a ser más difíciles más adelante por las razones que todos conocemos. En el caso particular, Seremi, de la pequeña agricultura, ya hemos hablado del sector más o menos grande, que son los ganaderos, y la pequeña agricultura, aquellos que, por ejemplo, tienen créditos, veamos por el tema de un concurso específico de la Comisión Nacional de Riego o de INDAP, ¿va a haber facilidades también allí? Sí, efectivamente, INDAP, las personas que son pertenecientes a la agricultura familiar campesina, que ellos son el corazón del ministerio, son de quienes nosotros siempre estamos preocupados de apoyarlos, porque es a las personas que más les cuesta y los que más se sacrifican, también tienen un beneficio a través de aquellos que han obtenido créditos a través de INDAP. Son la postergación a 120 días para el pago de la cuota que tenían que pagar ahora en el mes de abril. Eso es una postergación que es automática, por lo tanto ni siquiera tienen que ir a la oficina, se pueden quedar tranquilos y esperar los 120 días que ahí recién van a tener que pagar la próxima cuota. También INDAP se ha puesto con eso y aquellos que tienen necesidades de crédito pueden acercarse a la banca para, a través del crédito FUGAPE, poder pedir también estos beneficios. Y los bancos también, en general, la mayoría de los bancos, no tengo absolutamente claro en este momento cuáles son, pero sí para aquellas personas y empresas que tienen préstamos, le han dado la posibilidad, algunos de 3 cuotas, otros de 6 cuotas, de postergarla al final del crédito. No es que le eliminen las cuotas, obviamente, pero sí pueden dejar de pagar 3 cuotas o 6 cuotas y traspasarla al final del crédito con los correspondientes intereses. Por lo tanto, aquellas personas que han perdido su trabajo o han dejado de vender y están en una situación muy difícil, especialmente las micro y pequeñas empresas que viven el día a día, tienen esta posibilidad para que le da la alternativa de esperar que la situación económica mejore y sus ventas también repunten y puedan obtener los suficientes ingresos como para poder adecuarse al pago de sus cuotas bancarias. Finalmente quiero agradecerle y antes de terminar este bloque Patagonia Rural, me imagino que algún mensaje especial para las y los trabajadores del campo y para el sector productivo, los productores, tanto de la ganadería como del sector hortifrutícola. ¿Perdón? Sí, le decía algún mensaje para el sector al cierre del programa CLM. Ya que se me había ido la onda en un ratito. Sí, por supuesto. Bueno, para la gente del campo, para la gente, los agricultores, que la mayoría de ellos están cerca de la ciudad, tener fortaleza. Sabemos que se están viviendo momentos difíciles. Afortunadamente esta crisis, todos dicen que al menos sabemos que va a ser una crisis que va a ser pasajera, no va a ser tan prolongada. Tenemos que, hay todos estos instrumentos que está entregando el gobierno a través de estos beneficios, especialmente para aquellas personas que han quedado sin trabajo, pero bueno, el sector agrícola, el sector ganadero tiene que seguir trabajando y ellos también necesitan de un apoyo y también a través de estos sistemas crediticios van a poder seguir operando en estos meses difíciles. Tener
como siempre lo han tenido, la perseverancia y la confianza de que esto en un par de tiempo, a corto plazo, se va a ir mejorando y vamos a recuperar el crecimiento y van a poder salir adelante con su productividad tanto agrícola y ganadera. Así que un aliento para todos ellos, y sabemos que la mayoría de ellos, como buenos emprendedores, tienen la fortaleza y tienen la visión de poderse salir adelante de estos momentos difíciles que les ha tocado vivir. Muy bien, pues quiero agradecerle al secretario general ministerial de Agricultura, Alfonso Luz, que ha compartido este primer bloque de Patagonia Rural. Seguimos haciendo radio, seguimos haciendo televisión y estamos en la plataforma Polar Comunicaciones con ustedes, amigas y amigos del campo. Gracias, Seremi. Gracias, Marco Antonio, y gracias a tu programa Patagonia Rural. Un saludo a todos los agricultores, ganaderos y al mundo silvoagropecuario en general. Fuerte abrazo. Gracias, Seremi. A la vuelta con el psicólogo clínico Claudio Carrera hablamos de psicología de emergencia, especialmente para nuestras amigas y amigos del campo. Ya volvemos.